buenas noches a todos. Hoy es el primer lunes de octubre. Muchas gracias a todos los miembros que siguen aquí apostados. Llegamos al último mes del trabajo del seminario. Bienvenidas dos miembros nuevas, Valentina y Kevin. Si quieren enciendan un minuto las cámaras para presentarse, para que las saludemos. Hola María del Carmen. Hola, buenas noches. Gusto en participar. Bueno, por ahí anda. Hola, buenas noches. Yo soy Valentina. Les podría decir al momento que tiene por título lo que yo llevo en mente desde que propuse el primer seminario: el oficio del psicoanalista. ¿Por qué? Y porque allá por el año 2015, que se llama El oficio del psicoanalista, es de Yemama, de Christian Lacote-Tribas y de Bernard van der Meer. Entonces dije, bien, a ver. Con tres psicoanalistas clínicos, sin faltarle a la teoría, pero eminentemente clínicos, no hubiera pensado. Christian de Tribas, Lacote-Tribas, una maravilla, personalmente es un encanto, los tres son un encanto personalmente. Y un libro que tiene sus características. Yo se los aconsejo. Terminé haciendo la traducción. A ver, ¿qué características tiene? Clínico, buen background teórico que sostiene esa clínica, obviamente. Muy pocas citas. No llena la cabeza de Lacan dice, Lacan dice, Lacan dice. No, son ellos quienes hablan desde su experiencia clínica. Alguna cita de Lacan, o de Freud, la cual explican muy bien. Capítulos cortos que están ordenados, parece una conversación entre ellos. En sí han sido, distintos trabajos que han presentado en congresos, pero como trabajan juntos, siempre los han debatido. Y bueno, le dieron esta forma del libro, pero lo supieron ordenar de una manera que parece una conversación entre ellos. Y que además cuando uno lo está leyendo, por lo menos esa fue mi sensación, también me pareció que ya estaba conversando con los autores, antes de que se diera la mesa redonda en donde fue la presentación. Bueno, la presentación les gustó a los tres. Van der Meer, como bien buen nórdico, es más cauto, pero esa misma noche, tanto Roland como Christian, tenés que hacer la traducción al español, etc. Por supuesto que me hice ayudar, le pedí ayuda a una amiga que es doctora en literatura, Genevieve, pero, después tuve que traducir capítulo por capítulo, y agradezco, porque ese traducir capítulo por capítulo, porque de repente una doctora en literatura le encontraba una forma poética, digamos, una buena metáfora, pero la metáfora desvirtuaba lo que querían decir, que yo decía, ¡ay no dijo esto! Se trata de otra cosa. Bueno, esos son los problemas de la traducción, por eso siempre se dice que las traducciones implican traiciones, y de alguna manera no le podemos imputar a López Ballesteros mala intención,
Sin embargo, tenemos que reconocer que, bueno, que la traducción de Echeverry es mejor. Quizás no es buena sintácticamente, pero es mejor. El tema de corregir la traducción ya hecha me llevó a tener que hablar con cada autor, a decirle, escúcheme, a ver, esta frase está traducida de tal manera. Colón Chimamán habla español, entiende español correctamente, y sobre todo lo lee y lo entiende correctamente. Quizás no lo habla porque no lo practica. Entonces me llevó a poder conversar con cada uno de ellos. Y yo lo que les propongo esta noche es justamente comenzar este seminario conversando con Rolón Chimamán, sobre todo porque he tomado un capítulo que él trabaja, que me parece está en el orden de las cosas que nos interesan trabajar, que es la cuestión de cómo trabajar hoy, cómo encarar hoy nuestro oficio, preguntarnos si el psicoanálisis hoy sirve, si podemos pensar que tenga alguna eficacia, cómo hacer para que este sujeto que sufre de no vamos a entrar en la discusión si debilitamiento de la metáfora paterna, si fue oclusión de la metáfora paterna, porque eso clínicamente uno lo tiene que decidir y podrá decir algo caso por caso, ¿verdad? Analizante por analizante o consultante por consultante. Sí, lo que uno puede decir es que hay una forclusión del nombre del padre en la cultura. Eso de seguro. Y sabemos que eso nos trae, digamos, interrogaciones, dificultades en nuestro ejercicio. Y esa era la línea que veníamos trabajando y muy concretamente, cosa que no hacen estos caballeros, esta trida, este trío no lo hace en el libro. Nosotros veníamos trabajando muy afinadamente la cuestión de los discursos y de ver cómo, enganchando desde el discurso analítico, se podía trabajar alguna variación subjetiva o alguna construcción subjetiva en lo simbólico. Bien, a ver, voy a tomar el libro casi por la parte final, por el capítulo 25 de 26 capítulos, o sea, por su final. Pero ahí está trabajado un tema que a mí en particular me interesa y que quiero compartir con ustedes en esto que les propongo de dialogar con Rolón Chimamán. El capítulo se llama, o se titula, Practicar el psicoanálisis hoy. Si bien es un hoy que se refiere al 2015, y bueno, ya nos vamos a hacer alguna pregunta, es válido tener en cuenta que ese hoy pertenece al año 2015. Antes, quiero destacar algo que dice Christian Lacote de Trivat.
una analista poco conocida en la Argentina, y yo les diría que todo lo que consigan de ella, que ya he visto que hay algunas traducciones en Google, pues no se las pierdan. Es muy clara y muy precisa. Lo que hace Cristian es articular algo, trabajar sobre la palabra oficio. Cuando salieron ellos de París con el título de Oficio del psicoanalista, fueron un tanto criticados, sobre todo por fuera de la Asociación Lacaniana Internacional, que es una asociación muy grande, quizás no tan grande como la mundial, pero muy grande, es internacional. Ella refiere algo muy interesante, que, a decir verdad, yo no lo conocía, ¿no? Primero va a ser muy poética y va a decir que es una palabra de un origen, una palabra laica, de un origen muy humilde, etcétera, etcétera, y que la etimología significa ministerio. Y ella dice, corrige al magíster por el minus que está antepuesto. El minister es el antiguo esclavo, emancipado, que tiene derecho a ser empleado en la administración. Nada glorioso en eso, por lo menos al principio. En el francés actual, el ministerio pertenece al campo lexical de la organización, de la gestión eficiente a los asuntos públicos. Salteo. Cuando se refiere, porque después, bueno, se refiere al ministerio en lo religioso, etcétera, etcétera. Y después dice, cuando se refiere a una actividad profesional, la palabra oficio designa diversas actividades que pueden asociarse según el antiguo modelo de los gremios o de cámaras de oficio, en defensa de intereses comunes. Eso no deja de tener repercusiones entre los psicoanalistas o las sociedades de psicoanálisis. Una ley, ¿verdad? La manera de decirlo, una ley. Cuando Lacan, al final de su obra, decidió afirmar que el psicoanálisis es ante todo un saber hacer, después de intentar concebirlo como una ciencia, siguiendo en eso lo que había sido la ambición de Freud, no fue con el propósito de rebajarlo al rango de ciertas disciplinas inferiores. Era una manera de concebirlo como algo distinto de una mera técnica, como un arte más bien, tomando en cuenta lo que siempre implica el arte, la rigurosa invención. Salteo. En esta invención, la transferencia del analizante al analista es el garante. No se trata de resucitar a través de esas conexiones de palabras antiguas vivencias. Insisto, en esta invención la transferencia del analizante al analista es el garante. No se trata de resucitar a través de estas conexiones de palabras antiguas vivencias, sino de captar en la repetición
de lo dicho en las sesiones lo que se inscribe inventando. Salteo. El psicoanalista es el que permite al analizante descifrar las palabras de su deseo. Su oficio es de pasador de lo descifrable. No transmite como tal un saber a su paciente. Miren cómo habla de paciente con una sencillez. Instaura y mantiene las condiciones de un desciframiento del deseo a partir del deseo del otro. Con minúscula. Lo que está en juego no es lo comprobable como en una ciencia, sino lo descifrable. Me parece, digamos, que esto que ella habla del oficio y de un lado como esa gestión, pero y que después va a precisar de qué tipo de gestión es esperable vía la transferencia, ¿no? Una gestión en donde el analista puede funcionar como un lugar en donde algo que es descifrable sea captado por el propio analizante. No se trata de que el analista transmita un saber que tiene, un saber predeterminado, al analizante, sino que le permita al analizante hacer descifrable algo que dijo o no dijo, o está entre líneas, etcétera, etcétera, para que el analizante realice una inscripción. Y hablando de esto de que para que el analizante realice una inscripción, les voy a pasar así como un chivo de un tema que voy a tomar para un encuentro que hay en la Universidad de los Libertadores de Colombia, y voy a tomar los tiempos del análisis, el tiempo y la temporalidad en un análisis, y lo voy a plantear desde recuerdo, repetición y elaboración. Y reelaboración. Elaboración fue una traducción de López Ballesteros. Reelaboración es la traducción ofrecida por Strachey en inglés y ofrecida por Echeverry en la versión española. Bien, volvamos al capítulo 25. Gemma inicia con una interrogación muy inquietante. ¿Es posible hoy para un analista interrogarse sobre su oficio sin referir su cuestionamiento a la actualidad en la cual lo ejerce? Probablemente no. En efecto, falta mucho para que todos los analistas coincidan en el estilo que conviene conceder a las mutaciones contemporáneas. Subrayo, mutaciones contemporáneas. Y sobre el hecho de que afectaron finalmente la práctica del psicoanálisis. Pero incluso los que afirman que hay cierta permanencia
de lo que es el sujeto humano y también de las entidades clínicas que tratamos, han tenido que tomar en cuenta la idea de una mutación, aunque fuese solo para discutirla. Ser analista hoy parece bien implicar situarse frente a esta cuestión. Es para señalar la expresión en el sitio que conviene conceder a las mutaciones contemporáneas. Porque eso nos va a llevar a la pregunta de, bueno, ¿qué sitio? ¿Qué sitio? ¿Cómo situarse frente a mutaciones en donde la verdad es dirigida por el sujeto que ocupa el lugar de agente, y a su vez cómo situarse frente a una mutación que impone un goce ilimitado? El psicoanálisis, construido por Freud, y al menos en la primera década de Lacan, que se trabajaba más lo simbólico, bueno, está construida respecto de la autoridad paterna. Por supuesto que no hay que caer en la ingenuidad de que en los años 40 Lacan no estuviera ya preocupado por lo que venía sucediendo, lo que había comenzado a suceder post guerras mundiales, ya sea globalización, legitimación de lo ilegítimo, etc. El trabajo de la familia está escrito para advertir de cuál es la función del padre y para advertir que la misma está corriendo sus riesgos y que de allí las patologías que comienza a ver. Si quieren después busco una frase y se las paso, igual que, no, una frase no en la familia, una frase en el texto Psicoanálisis y Criminología, que es una frase muy fuerte, porque lo que da a entender es que mientras que los legisladores andan por ahí pensando en la gestión económica, en cambio de construir leyes, pues se van a olvidar hasta cuál es la función de la ley, y por supuesto la misma no va a sostener el andamiaje de la civilización. Otra de las preguntas de Shimamá es la transferencia. ¿Será suficiente para gestionar el discurso analítico y producir una variación discursiva? Bien. Continuaremos con el texto. El cambio ocurrido a lo largo de varios decenios se presenta primero como una mutación de los discursos sociales. Esta consiste en una pérdida de legitimidad de cualquier enunciado que pretenda limitar el goce, empezando por los que tradicionalmente se referían a la autoridad paterna. Bien, algunos ya lo conocen. Para los nuevos miembros del seminario de praxis, les comento, hace ya bastante tiempo, 2013 más o menos, yo estaba muy preocupada por el tema de la legitimidad y de lo ilegítimo, etcétera, etcétera. Luego de hacer una investigación sobre niños que cometen homicidio en ocasión de robo, me decidí a hacer una investigación sobre los procesos de legitimación de lo ilegítimo y las consecuencias subjetivas,
Y al final presenté el proyecto de investigación para un doctorado en psicología social, porque fue, digamos, la posibilidad de realizar unos cursos que, digamos, unos cursos nuevos, podríamos decir, más actuales para esa época, para el 2013, sobre un DOA que yo había hecho sobre psicoanálisis y lazo social. Y también hice cursos en la Argentina, el doctorado tenía algunos cursos que a mí me interesaban, otros cursos que me llevaron a investigar cuestiones de Hannah Arendt, por ejemplo, que me fueron muy interesantes, o de Walter Benjamin, o de Giorgio Agamben, en fin, era como esa pequeña patita respecto de lo social, o no tan patita, respecto de lo social, que me faltaba, por lo menos darle una vuelta en algo, respecto de algunas fuentes, obviamente. Porque lo que yo entendía es, en donde puedo abrir la conversación con Yemama, que por supuesto lo hemos hecho, es que no se trata solamente de la pérdida de legitimidad de la autoridad paterna, sino de un plus que es muy fuerte, que es la legitimación de lo ilegítimo. De ese punto de acostumbramiento que implica, o mejor dicho, para ser estricta, del consentimiento social. Yo siempre doy un ejemplo muy simple, pero muy fácil de observar. Hace muchísimos años, en las grandes capitales del mundo, bueno, digamos del mundo, porque se observa en todo el mundo, hay quien estaciona debajo de un cartel que dice prohibido estacionar, y nadie dice nada. Solamente hay reacción. Y en esto no cabe ingenuidad. En ciertos países del primer mundo, en donde la multa por estar mal estacionado es extremadamente cara, en donde el seguro del automovilista, el seguro del automóvil, digamos, se encarece porque ha tenido una multa, o sea, tiene grandes efectos económicos. Si no, en general, nadie dice nada. Pasa como, bueno, a ver, como lo que dije, recibe el consentimiento. Y casi hoy pareciera que, no sé si uno dice, uy, me robaron el celular. Ah, bueno, saliste viva. Y en ese saliste viva, que no sirve de consuelo respecto de me robaron el celular, hay un tácito consentimiento. Ah, bueno, no pasa nada, a ver, es un celular, nada más. Pero me robaron, quedó consentido. Bien, volvamos a Rolón Yemama. Denme un minuto. Ahí hay un micrófono abierto. O no sé, o por ahí son esos ruiditos que me decía Olga que se escuchan a veces en las grabaciones y demás. Bueno, continúo la cita de Yemama. Pero si nada viene a sustituirse a lo que constituía tradicionalmente una referencia para el sujeto, se concibe
que éste pueda verse sumido en un profundo desconcierto. Y aquí lo vuelvo a interrogar, e interrogo. La variación entre 2015 y 2022 es que el valor del poder de consumo se ha convertido en la máxima referencia. Porque, a ver, son 7 años. Y entiendo que en 7 años el valor que tiene el consumo, que implica el consumo, el estatus social que implica el consumo, ha variado, ha aumentado. Posiblemente entiendo yo que esta referencia le posibilite salir al sujeto del desconcierto, porque en la orquesta que se mete para salir del desconcierto es la orquesta de la globalización, pero a costas de la sumisión a una demanda de goce ilimitado que el discurso capitalista le impone. Voy a seguir con la cita. Se concibe también, por otra parte, que las formas de la patología hayan podido cambiar. Allí donde, no hace mucho, la neurosis procedía de una represión de los deseos, el sujeto contemporáneo oscila hoy entre un anhelo de goce que lo avecina a la perversión y una pérdida de sentido que lo deja sin deseo y sin voluntad, lo que se puede llamar depresión. Anhelo de goce que lo avecina a la perversión, pérdida de sentido que lo lleva hacia la depresión. Chimama señala que clásicamente en la perversión se trata de gozar de lo prohibido. Pregunto, ¿qué lugar para gozar de lo prohibido cuando los procesos de legitimación de lo ilegítimo se vienen construyendo desde principios del siglo pasado? Las guerras mundiales y todas sus consecuencias. Bueno, si quieren después conversamos del tema. Que implicaron los diversos tráficos de lo ilícito, no solo de información, también de armas, de personas armadas, de medicamentos, de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Después voy a poner en el WhatsApp, sobre todo para los miembros nuevos, un PDF de la Odisea del siglo XXI en donde describo bien esta cuestión de los tráficos de lo ilegítimo. Yo considero que justamente estos procesos de legitimación de lo ilegítimo, lo que han hecho variar es no solamente que se pueda gozar de lo prohibido, sino que se trata de gozar de lo permitido. En tanto, eso permitido es ilimitado. Si te regalo un cuarto litro de Coca-Cola más, bueno, es para que tomes más Coca-Cola. Hay allí un imperativo de goce que es ilimitado. Vuelvo a Chimama en su capítulo. Para ello,
sería necesario insistir también en la mutación en relación con el lenguaje. Los últimos 30 o 40 años, escuchan bien, 30 o 40 años, dice Yemama, han llevado a privilegiar un estilo sin metáforas, donde se cree que las palabras dicen las cosas y que así se puede tomar directamente el objeto. Me surge comentar un artículo de Marta Jerez Ambertín, que bueno, lo escribió hace un tiempo, sobre la falta de metáfora, sobre todo en los jóvenes, y la depresión. Y respecto de esto, yo también lo asocio con el tema de la dificultad o falta de la identidad de pensamiento, que es una de las características del proceso secundario, y del predominio de la identidad de percepción, característica del proceso primario, y justamente considero que esta identidad de percepción hace que se sostenga, digamos, que no haya la barrera de represión respecto del proceso primario, y por eso el acto de violencia, la consumación del acto de violencia. Al respecto de esto, Yemama dice: pero este olvido del valor privilegiado de la metáfora hace más difícil para el sujeto contemporáneo lo que le ofrecía el psicoanálisis desde que Freud nos inició en el lenguaje del inconsciente. Un acceso al deseo, tal como puede decirse metafóricamente en el sueño, en el lapsus, en el chiste. Esta aseveración, si bien es rotunda del lado de él, yo la compruebo en mi práctica clínica. Y lo que compruebo es que solo con el afianzamiento de la transferencia es posible en algunos analizantes la producción de formaciones del inconsciente. ¿No? Es una cuestión que hemos conversado muchas veces entre los miembros del seminario. Es no solamente la cuestión de la demanda de los consultantes por denme un tip, dígame qué hacer, etcétera, etcétera, sino también que bueno, no comentan de sueños, no cometen lapsus. A veces puede ser que aparezca un chiste que les cuesta captar la intervención metafórica del analista, en fin. Yo considero que es muy importante, por eso, rescatar las funciones del analista con valor de intervenciones. Y cuando me refiero a las funciones del analista, me refiero a algunas que Lacan habló respecto de la psicosis. Por ejemplo, presencia del analista y el analista como secretario o el secretariado también le llamó. Y otras como el analista en función de garantía o el analista como condensador de goce.
las cuales, bueno, tienen un lugar muy importante desde mi consideración digamos, en la dirección de la cura desde el inicio freudiano hasta la actualidad. Porque yo sostengo que estas funciones del analista en tanto intervenciones ya estaban en los historiales clínicos freudianos y desde el inicio, desde Dora, Isabel, etc. Hay que descubrir su lugar y saberlo aprovechar ya en la obra freudiana. Después va a hablar Shemamá respecto de, lo hace con un subtítulo, puestos en mayúsculas, la nueva responsabilidad del analista. La verdad, dice, la verdadera pregunta para nosotros es la siguiente. Estas observaciones, abre signo de interrogación, inducen a pensar que al psicoanalista no le queda más remedio entonces que bajar los brazos y considerar que su práctica ya no conviene al mundo contemporáneo. Es en eso precisamente que la pregunta ya no concierne solo al sujeto que consulta, sino al practicante, al que éste se dirige. Porque si el practicante renuncia a su deseo de analista, es él, en el fondo, quien participa en la mutación que denuncia por otra parte. En cambio, si intenta responder a las interrogaciones específicas que le plantean la patología contemporáneas, podrá no solo tomar en cuenta las dificultades específicas, sino también aprender sobre el sujeto humano nuevas cosas que ampliarán su manera de hacer con todos los que se dirigen a él, incluso fuera de los casos particulares de los síntomas contemporáneos. Creo que aquí está uno de los puntos que es motivo de compartir estas consideraciones en este seminario. Y creo que la máxima pregunta es respecto de la responsabilidad del analista. ¿Qué hacer en los casos en los que al sujeto asegurado de su saber sobre el goce le costará más cuestionarlo? El sujeto contemporáneo puede frecuentemente, a un determinado nivel, creerse que está todo permitido. A otro nivel, reconoce la ley que limita el goce, para él como para los demás. Y eso aún es más cierto para el sujeto que participa de la perversión social. Voy a ver si consigo en castellano, estoy casi seguro que está en Google, un trabajo de Lebrun sobre la perversión social,
que es muy interesante. Fijándose en la evolución deseable de una imposibilidad supuesta desde el principio, es él, el analista, quien encerraría al analizante en un saber finalmente perverso. Miren qué fuerte, ¿no? No solamente les dice que es el analista, si baja los brazos y dice no se puede hacer nada, quien al final está terriblemente implicado en el discurso capitalista, sino que además ese analista que dice, bueno, no, es imposible sostener un análisis, el que sería el responsable, o sea, encerraría al analizante en un saber, entre comillas, perverso. Desconcertados eventualmente por unos sujetos que piensan saberlo todo sobre el goce al que tendrían derecho, los psicoanalistas también pueden desconcertarse por otros analizantes que vienen a hablarles con la inquietud constante de no ser escuchados. Es muy interesante a lo que él se va a referir, es a que muchas veces el psicoanálisis o los analistas caen en estándares, distintos tipos de estándares, el freudiano ortodoxo, el de escuela inglesa, de acuerdo a los distintos autores de escuela inglesa, los lacanianos, la sesión breve de los lacanianos, solamente marcar las desinencias de palabras también de los lacanianos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, lo que tenemos que poder pensar es que todo aquel estándar, pauta, etcétera, que se fija respecto de la táctica y la estrategia de la dirección de la curva, causa una desconexión del analista con la singularidad del analizante. Y entonces, a ver, no escuchen al analizante, ellos están pendientes de cumplir esas reglas previamente pautadas, o esas reglas que suponen previamente pautadas. No obstante, bueno, digamos, hay muchos libros llenos de pautas de cuándo, cómo, qué interpretar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo reconozco que es imposible pensar una praxis sin considerar nociones sobre la misma y las condiciones para su ejercicio. Pero debemos interrogarnos si los supuestos de estas condiciones, etcétera, suponen una praxis igualitaria. Habrá, digamos, una teoría respecto de la histeria y la insatisfacción del deseo, o habrá condiciones para el ejercicio como, qué sé yo, la regla fundamental analítica, en fin, o ciertas reglas respecto de la interpretación. Pero sí, digamos, las pautas que hace, perdón, me retraigo, no vale lo que dije de las reglas de la interpretación, porque esas no son condiciones del ejercicio, esas son cuestiones de la técnica. Ahora, no podemos pensar
en una praxis igualitaria. Eso nos llevaría totalmente a no escuchar al analizante en su singularidad. La insatisfacción de Dora no es la insatisfacción de nuestra analizante, suponiendo que tenemos en el diván una analizante histérica de 16 años en el año 2022. Y reflexiona Shimama, algo que me parece muy interesante. Reflexiona respecto de la cura de un analizante, lo que apareció en el trabajo de un analizante que decía no sentirse escuchado. Era alguien que ya había pasado por varios análisis y bueno, siempre se retiraba de los análisis con esta idea de que no era escuchado. Y un día, frente a una intervención de Shimama que fue acertada, él asoció con que su madre, que su madre, que siempre le había parecido fría, distante, etcétera, etcétera, no se trataba de eso, sino que se trataba de una madre que lo educaba de acuerdo a un manual. Y que estaba pensando en ese momento en el análisis, que en la época en que la madre lo educaba cuando él era pequeño, había muchos libros de cómo ser mamá, de cómo educar a los hijos, etcétera, etcétera. Ese hombre que no se sentía escuchado, no por azar, ni por intimista, podríamos decir, Shimama comenta que es un hombre que consultaba por la sensación de una pérdida de identidad. Y entonces agrega Shimama que dice que justamente, más que otros, este hombre necesitaba sentir una verdadera presencia de su analista como interlocutor. Para terminar, este capítulo pone otro título en negrillas y letras grandes, etc. ¿Qué nos enseña la clínica contemporánea? Dice, este ejemplo particular no basta, por supuesto, para demostrarlo, pero sugiere al menos que la modernidad acentúa ciertas dificultades que el sujeto encuentra con relación a lo que podría tranquilizarlo, en cuanto a su propio sitio. ¿Significa eso que un sujeto tan inquieto deba excluirse del análisis porque éste supondría analizante menos dependiente de la respuesta de su interlocutor? No lo creo, dice. Creo más bien que pueden enseñarnos algo sobre lo que es exigible al analista, un determinado tipo de presencia. Y allí es cuando pone una cita de Lacan, que bueno, hemos trabajado en otro momento,
que es la cuestión de la presencia del analista, debe incluirse en el concepto inconsciente que se desarrolla en el seminario 11, en la lección del 15 de abril del 64. Hasta acá, Shemamá, al cual, vuelvo a decir, estoy sumamente agradecida porque me ha permitido trabajar mucho este tema, debatir mucho con él, aprender mucho de él, este, y mantener una linda amistad hasta el día de la fecha. Bueno, gracias. Me gustaría saber un poquito más, o que me hablaras un poquito más, en la escucha, ¿cómo nos damos cuenta qué es lo que precisa el analizante? Si necesita más participación nuestra, menos, escuchar más. O sea, ¿cómo estar atentos a la singularidad de ese paciente? No sé, es complicado el tema, o sea, no se debe acotar en una explicación, pero un poquito, como para ir adentrándome en ese tema. Bien, no tiene una explicación generalizada porque justamente se trata, ¿no?, de el uno por uno, del analizante por analizante. Pero, a ver, sí hay generalizaciones que podemos hacer y después comprobar o no en la clínica. Si estamos en una época en donde existen demasiados manuales, no solamente en educación, a ver, en psicopatología, y bueno, y sos catalogado, digamos, sos diagnosticado por un catálogo, o sea, sos catalogado, de acuerdo a determinados fenómenos que te ocurren. Eso ya es un indicador de que no hay una escucha de la singularidad. Si estamos en una época en donde, a ver, como veía la serie esta de Dinastía, en donde un personaje lo acusa al otro y el otro lo acusa al otro, en fin, siempre hablas de vos, ¿no? Porque apenas alguno comienza a hablar, el otro lo interrumpe hablando de sí mismo y se acusan uno a otro, ¿no? De siempre hablar de vos. Porque no escuchan al otro. Si estamos en una época en donde los otros días comentaba un analizante que se descompone, una nietita se queja de dolor de panza, se queja mucho, por suerte no era del lado del apéndice, pero bueno, igual se quejaba, qué sé yo, entonces, bueno, les dice al hijo y la nuera, vamos a llevarla al sanatorio a ver qué sucede, qué sé yo. La revisan, no es nada, pero hay que hacerle no sé qué prueba, supongamos una ecografía, no me acuerdo qué prueba. Y entonces la madre pregunta, pero doctora, si dijo que no es nada, ¿por qué le va a hacer la ecografía? Entonces usted está suponiendo algo. No, por protocolo. Bueno, por protocolo tuvo que quedarse 12 horas en observación. Por protocolo. Cuando la nena le pasaron un poco de suero, pasaron 3 horas, a las 3 horas ya estaba bien, quería irse. Por protocolo. Ahora,
¿Cómo darse cuenta? Aguda pregunta. Bien. Yo te diría, en principio, cuando no puede hablar si no constata tu presencia. Por ejemplo, en esta época de las videollamadas, la época del COVID que pasamos y demás. Por supuesto que con los analizantes que estaban en Diván, pues no es videollamada, sino llamada. Con otros nos decimos buenos días, hasta la próxima. ¿No? Como quien lo recibe en el consultorio. Otros necesitan verme, otros necesitan saber que estoy, porque si no, no pueden hablar. ¿No? Si no, yo me doy cuenta que si, digamos, yo no tengo inconveniente en probar y volver con la táctica para atrás, es cuestión de táctica. Mi ética como psicoanalista va a ser siempre la misma, ¿no? Y me sostengo en el deseo del analista. Pero el deseo del analista es que se realice un análisis. Entonces, bien, si el analizante no puede hablar, y por más que uno diga algo como para introito, para ayudar, el analizante no puede hablar. Bueno, a ver, ¿cómo le hacemos notar que estamos ahí para escucharlo? Preguntando, dando la presencia de alguna manera. La primera forma de dar la presencia es ofrecer nuestra imagen, como cuando se trabaja cara a cara. A ver, yo puedo trabajar cara a cara y hacer deprivación sensorial, porque voy mirando para arriba, para el costado, para abajo. También me doy cuenta, a ver, hay analizantes que necesitan no mirar al analista cuando habla. Y a veces, aunque no tenga muy, muy claro el significante de la transferencia, si el analizante persiste en esa actitud de mirar para otro lado, le ofrezco el diván. Hay analizantes que sucede algo interesante, y es, necesitan ver aunque sea mi biblioteca. Ellos miran para cualquier lado. A veces se les va la cámara, el teléfono, y ahí descubro que están en el jardín. Otra analizante un día se rió muchísimo porque se dio cuenta que se le había corrido el teléfono en el lugar. ¡Ah! Usted está viendo que yo estoy en el baño. Como tiene una antecámara, que yo, desde este lugar a mí no me escucha nadie. Yo estoy segura que no me escucha nadie. Aunque los hijos estén en la casa, que yo, tiene un baño en suite, pero al tener la antecámara, bueno, está ubicado de tal manera que está tranquila de que nadie la va a escuchar. Y yo por ahí también lo que hago es como correr, ¿no? Si es una videollamada, corro mi teléfono, supongamos algo así. Y si quito la imagen, cuesta hablar, cuesta hablar, cuesta hablar. Entonces, bueno, hay que tomar esos pequeños indicios.
Porque nuestro trabajo es el trabajo del pequeño detalle. Entonces hay que tomar esos pequeños indicios. Ya veremos después por qué eran. Porque algo dicen, pero de antemano no lo podemos saber. Porque si no, haríamos magia o estaríamos en esta línea de qué interpretar, cómo interpretar, cuándo interpretar, ¿no? Las interpretaciones prefabricadas. Que no, exactamente. Entonces, ante esos pequeños indicios, es como que uno va probando, prueba y ve qué pasa. Como que pones la hipótesis a prueba. Interviene y ve el efecto. Y justamente por esto, Gabriela, que vos señalás, que uno prueba, sí, esa prueba es una intervención. Y la intervención se mide por los efectos. Si el efecto no va a favor de la asociación libre, que es la piedra fundamental de un análisis, pues porque cambiemos la intervención. Es ineficaz la intervención. Igual que, a ver, más allá de que Lacan ejemplifica la cuestión del analista como secretario, el analista que escribe, etcétera, etcétera, que respecto a la psicosis puede tener una función importante. A ver, yo les diría, no tengo ningún inconveniente respecto del uso de la táctica, en hacer de memoria, que es una función secretaria, en decir, ahora, a ver, espere un momentito, usted, si me llego a acordar la época, bueno, mejor. En una época cuando trabajaba con todos analizantes que venían a mi consultorio, sacaba un cuaderno, podía sacar un cuaderno y decir, momentito, déjeme buscar el cuaderno. Mire, en tal época usted dijo tal cosa. Me parece que me suena parecido, ¿qué piensa usted? O no le digo nada que me suena parecido, pero usted dijo tal cosa. Y ahí estoy trabajando de secretario. La función condensador de goce la vio Freud. Es el analista que atrae la libido y que atrae la emoción, las emociones pulsionales. Igual que la función garante, también es trabajada por Freud. Para Freud, la garantía de un análisis es que el analista fuera también un analizado. Sí. Que el analista hubiera sido tocado por la castración, que hubiera experimentado en su análisis ese punto de castración. Y eso era la garantía, eso es la garantía que Freud ofreció al trabajo del analista, vigente hasta el día de hoy. Lo llamaremos de otro modo, no muy diferente en Lacan, o no muy diferente. A ver, la alusión es la misma. Lo que Lacan va a decir es que el analista en su final de análisis, ese poquito de saber que gana, es que no hay en el campo del otro algo que diga sobre el ser del sujeto. O sea, ¿no? El otro no tiene todo el saber sobre mí mismo. ¿Por qué? Porque el otro también es tachado, el otro también le corren las generales de la ley de la castración. El otro tiene sus puntos de imposibilidad, impotencia, etcétera, etcétera. Bien. Es la manera del último Lacan
de aludir a la castración. Pero eso ya estaba en Freud. Lacan le da unas vueltitas más filosóficas, obviamente, hay ahí toda una cuestión heideggeriana. ¿Algo más, Gabriela? ¿Querés comentar? Sí, no la tengo muy formada la pregunta, pero ya que me das la oportunidad la voy a aprovechar. ¿Qué pasa con el analista con respecto a este discurso capitalista, esto que al paciente lo envuelve, y el analista no es tocado también por esto, esta cosa del goce ilimitado, del consumo? ¿Cómo se queda? Por eso me gustó y elegí este último capítulo del libro El oficio del psicoanalista, porque me gustó como la posición de Yemama, que es muy fuerte. Y es decir, ¿no? Es lo que dice, y yo estoy plenamente de acuerdo, que, a ver, el analista como persona, digamos, por supuesto que está atravesado por el discurso capitalista. Fíjate que él viene diciendo primero, ¿no? De las razones sociales y que ya tienen 40, 50 años, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, eso es el analista como persona, pero el analista, digamos, la persona del analista, pero el analista en tanto tal, el que deviene analista a consecuencia de un análisis y de ese poquitito de saber respecto de los fantasmas que lo atraviesan, sus recuerdos encubridores, algo sobre la castración, el analista que deviene analista, en tanto tal, él dice, no puede bajar los brazos, sí, porque allí donde baje los brazos, él no hace más, no solamente que está incluido en el discurso capitalista, no hace más que fomentarlo, ¿sí? lo responsabiliza muy fuerte, no hace más que sumergir a su paciente en la perversión del discurso capitalista. O sea, es muy severo, pero yo coincido total. Me acuerdo. Por eso es que estoy, desde una cuestión ética, en contra de cualquier tipo de estándar. Porque el estándar corresponde a la lógica de los manuales generados por el capitalismo. El capitalismo no es algo actual. El capitalismo, la globalización y el capitalismo vinieron conjuntos, ¿no? Desde que, no sé, posguerra, desde que comenzaron a circular las noticias por la onda corta en las radios, y entonces, bueno, se podía, ya la noticia comenzaba a circular a nivel mundial, etc. Bien. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada, Gabriela, estoy para eso. Yo quisiera hacer una pregunta, Amelia. Sí, Fabiana. Bien al inicio, usaste una frase, creo que es de Yemana, pero no estoy segura, que dice así: anhelo de sentido que lleva a la depresión. No, anhelo de goce y falta de sentido que lleva a la depresión, sí. Y ahí nombré el trabajo de Marta Jerez Ambertín. Si pudieras ampliar. Sí. Tanto Yemama
antes lo había leído en Marta Gires-Lambertin, hablan de un cambio en el uso del lenguaje y un cambio en el efecto metafórico. Y en el efecto de la construcción de la metáfora y del uso de la metáfora. Y ambos dos lo asocian con esa producción de falta de sentido de la vida. Hay algo que viene aparejado con el discurso capitalista. El discurso capitalista, yo diría que tiene mucho, no algo, mucho de más barato por docena. ¿No? La cantidad hace a una economía particular. Pero entonces no deja lugar a la creatividad. Y en eso no deja lugar a la producción de sentido personal, de sentido de la vida personal de cada uno. Más allá de que el discurso capitalista, ¿no?, exige la velocidad, ¿no?, la instantaneidad, el individualismo. Así como minutos antes de que comenzáramos, yo recordé el son politikon griego, y dije, bueno, siempre se trata del poder en un discurso. Digamos que, así como se trata del poder y la civilización, trabajado por Freud, el malestar de la cultura, o de la cultura, ambas valen, ¿no? Ambas traducciones valen. Freud lo que trabaja es que la represión es lo que posibilita la civilización y la producción cultural. Y es esa producción cultural que siempre tiene el aporte de cada sujeto y la que a su vez aloja el aporte de cada sujeto, la que da sentido a la vida. El sentido a la vida no es nada más que la procreación, no es un sentido biológico nada más, es un sentido cultural, civilizatorio, político, de diálogo con el otro, de relación con el otro, en donde tendremos que, digamos, apaciguar nuestras emociones violentas, para eso entonces crear algo, crear una mediación. Todos los que vivimos en una cultura con un poco menos de violencia o apostamos a menos violencia, lo que aprendemos es a crear mediaciones, porque toda mediación es una creación. La creación da un sentido a la vida. Sin ella, se cae como en un sinsentido. Se acumulan una cantidad de objetos terribles, ¿no? Es como, a ver, ejemplo, yo siempre tengo una visión que es la de los chicos frente al kiosco. Situaciones de madres con hijos. Y niñitos, quiero ir al kiosco, quiero ir al kiosco, quiero ir al kiosco. Bueno, a metros de la escuela, por supuesto, hay un kiosco. Es buen negocio, ¿no? Bien. Entonces, camino
Y por ahí veo la situación en donde la mamá le dice, ¿qué querés? Ay, no sé. Mira, y no sabe. O sea, no le hace sentido, nada de lo que ve. O el chico que abre la heladera y la abrió y la mamá le dice, ¿para qué la abrís? Y se queda mirando, no quiere nada, pero abre como para ver el inventario, como si ese inventario, yo a veces lo que pienso es, qué tristeza, es el inventario de objetos lo que le indica a un niño que hay una presencia, que él existe. En fin, ¿no? Como los existentes, ¿no? La pérdida del sentido de la vida no es algo nuevo, lo ha trabajado Kierkegaard, lo ha trabajado Heidegger, Sartre, ¿no? Los existencialistas ya trabajaban la cuestión de la pérdida del sentido de la vida. A veces a mí se me ocurre como traducirlo con una palabra quizás más del lado de lo afectivo, la pérdida del entusiasmo por la vida. La pérdida del sentido la podríamos descubrir en esto de no hay nada que entusiasme. Y lo que sí hay es un anhelo de goce ilimitado que también vemos en los mismos ejemplos. El impulso de ir al kiosco. Quiero algo. Quiero. ¿Qué? Un quiero, podríamos decir, en referencia a lo oral, ¿no? Es decir, es una relación de oralidad, ¿no? Respecto del otro, quiero, ¿no? Y respecto de, bueno, algo que, puesto en un niño, bueno, quiere saborear algo, no sabe qué. Pensaba, Amelia, en esa anécdota justamente del niño cuando va al kiosco, ¿no? En donde va diciendo, y la última pregunta, en realidad antes era a la madre, al otro, ¿y vos qué querés? ¿No? Y mientras te escuchaba, pensaba, uy, ¿no? Se desmanteló el otro ahí para dirigir la pregunta. Sí, se desmanteló el otro, sí. Claro, antes era ¿y vos qué querés? ¿No? Y además también existía como la cuestión de la excepción, del premio. Bueno, hoy es viernes, ¿no? Y un poco para felicitar que había transcurrido una semana de colegio, por ejemplo. Bueno, hoy, ¿querés algo del kiosco? ¿Querés que compremos alguna golosina? ¿Te gustaría alguna golosina? Una madre que puede ofrecer. Y hoy la madre no ofrece. O el niño no sabe qué pedir. Yo diría, el niño no sabe qué pedir y los padres o los adultos llenan de objetos a los niños. Obturan, o sea, obturan. Y después de la papilla asfixiante de la cual hablaba Lacan. Y de la manera de socavar eso es, no, pero después juntamos los juguetes y se lo damos a los niños que necesitan. No sé cuántas veces escuché eso. Como justificar la acumulación de objetos para después, ¿no? Me parece risa. Claro, pero lo que están obturando es el deseo. O sea, hay daño en eso. Y sin embargo, creo que como sociedad, al menos, todos consentimos. Habría
un exceso de oferta y nada que marque una diferencia, ¿no? Como esto que decías, bueno, a ver, vamos al kiosco, bueno, vamos a ver cómo están tus notas, o esto que decías, hoy vamos a esperar al viernes, todavía no, más tarde después de la merienda, estas cosas que pueden aplicar una pausa o algo que marque una diferencia, ¿no? Y que permita al chico llegar al kiosco y decir de todo lo que hay allí ofertado, bueno, quiero el chocolate o quiero la figurita del mundial, algo que resalte, que marque una diferencia, ¿no? Que como resalte en toda esa imagen que aparece como un continuum, ¿no? Donde todo es ofertado, entonces no hay nada que cause realmente el deseo y aparezca con formato de objeto causa allí, ¿no? Ahora, esto que decías en términos de falta de sentido, a mí me llamó la atención porque en esto del anhelo de goce y exceso de oferta y obturación del deseo, a mí me sonaba más como justamente como un exceso de sentido, lo que llevaría a la depresión, ¿no? Justamente eso que en los análisis tenemos que trabajar para ir quebrando, perforando, para que aparezcan algunas preguntas, algunas contradicciones, algunos sinsentidos. Por eso me llamó la atención de esto de falta de sentido que lleva a la depresión, algo tan frecuente en este tiempo que asistimos, y me preguntaba si tenía relación con el imperativo de goce y de qué manera, ¿no? Sí. Bueno, de algunas maneras ya estaba dicho esto de anhelo de goce, pero en relación al imperativo de goce, precisamente me lo preguntaba. Sí. Cuando habla de falta de sentido, es de sentido de la vida. Lo que nosotros encontramos, o por lo menos en mi práctica, ¿no? Encuentro respecto de esto que vos señalás de exceso de sentido, es exceso de sentido respecto de la univocidad de la frase, ¿no? Como la frase está referida a esto y a ninguna otra cosa. ¿No? Como una coagulación del sentido, que tiene que ver con la concretización, con esto de la falta de metáfora, de las palabras son las cosas. También me haces pensar, y agradezco la pregunta, si acaso esto que bueno, cuando después les pase el texto el texto del libro, van a encontrar, yo fui como acotando la frase de Yemamá, porque si no, el capítulo, aunque es corto, llevaba mucho más de una hora para poder leerlo, citarlo, etc. Pero él hace no solamente referencia a la perversión social, sino como a un tipo de sujeto que puede considerarse con características, con rasgos perversos, porque, digamos, él se considera que puede no cumplir la ley, pero sabe que la ley existe. Digo, este sujeto está más allá de la medida fálica. Ese punto de más, ¿no? Porque la medida fálica supone castración. Este sujeto
que en todo caso se considera la excepción a la ley. Está más allá de la medida fálica. Ese punto de más allá de la medida fálica lo llevará a un exceso de sentido. Es decir, ahí tengo, ¿no? Lo llevará a ese punto como de un exceso sí, de sentido, pero en relación siempre al goce. Para evitar decir exceso de sentido de la vida, porque, a ver, yo trato de, en lo posible, trato de ser cuidadosa con las palabras, sobre todo somos psicoanalistas, entonces, ¿qué pasa? A ver, vida para Freud era organización más compleja, creación, sublimación, las posibilidades de la sublimación. Entonces, no podría hablar del exceso de sentido de la vida. Pero sí como un exceso de sentido en el sentido de coagulación de un sentido. Aunque no aparecen otros sentidos, no aparecen, ¿no?, otras alternativas. Me entusiasma esto, pero también esto otro. Que también, a ver, Freud, o quizás los analistas lo decimos, vamos a dejarlo a Freud tranquilo, los analistas a veces, y no solamente los analistas, a veces hacemos el chiste respecto de, comillas, la histeria como discurso, ¿no? Quiero rosas, quiero rosas, quiero rosas. Vienen las rosas. Ah, no. Ese quiero rosas era el máximo. Y después no se sabe con qué sustituir. Ah, no. ¿Y qué querés? No sé. ¿No? El niño que por ahí se encapricha con algo. Bueno, mira, esto hoy no puede ser. Pero a ver, de estas otras cosas. Ah, no. Y queda encaprichado. O sea, no le hacen sentido otras ofertas. No se entusiasma por otras ofertas. Cuando, a ver, las madres de antes o los padres de antes le podían decir a un niño, no, mira, eso hoy no puedo, ni siquiera le decían no tengo el dinero, no. Hoy eso no puedo. Pero a ver, podría esto otro. Que mirá, tiene esto y esto. Y ya, ¿no? El niño podía entusiasmarse por otra cosa. Podía entusiasmarse por el deseo del padre, podía entusiasmarse por ocupar un lugar en el deseo del padre, o sea, ocupar un lugar, ¿no? Para el otro. Y hoy, ¿cuántos síntomas infantiles pueden advenir porque el niño no está situado? O sea, el niño está desconcertado respecto del lugar que ocupa en el deseo del otro. En concreto, ¿no?, en el deseo de los padres, en el deseo de la madre. Yo no dije nada. Era más que suficiente.
Entonces, creo que el sentido tiene que ver, esto que llamamos sentido, que yo llamo entusiasmo, tiene que ver con el deseo del otro y con situarse en relación a ocupar un lugar en el deseo del otro. María del Carmen está levantando la mano. Sí, buenas noches. Yo me quedé pensando esto que usted decía, Amelia, posición ética en contra de todo tipo de estándares, decía usted, ¿no? Y pensaba qué difícil que es ir a contrapelo de eso cuando, por ejemplo, trabajamos con niños que están diagnosticados por neurólogos, ¿no es cierto?, donde hablan de trastornos del espectro autista, y donde inmediatamente se diagnostica, o no sé, pero se diagnostica así, se deriva a que se haga una reeducación en la conducta. La escuela te pide, te demanda un diagnóstico y una serie de pautas, ¿no?, para la conducta. Es como una encrucijada respecto a la maniobra, ¿no? Es decir, respecto a la táctica, cómo maniobrar ahí desde la posición del analista. Inclusive, respecto a esto tan interesante, esta pregunta que se hacía, ¿no?, del libro de Yemama, es decir, hoy en día, ¿cuál es la incidencia del psicoanálisis? ¿Es posible el psicoanálisis en esta época? Porque yo he escuchado, ¿no?, mucho, por lo menos acá en mi provincia, de neurólogos, de médicos y de profesionales terapistas que dicen, no, el psicoanálisis no puede trabajar con este tipo de trastornos del espectro autista, no es eficaz para trabajar, ¿no? Se pide eficacia, se pide respuestas inmediatas o a corto plazo, no se respetan los tiempos del sujeto y del trabajo de un sujeto, de escucharlo. Bueno, ¿cómo maniobrar ahí? Bueno, como vos decís, María del Carmen, que es difícil, sí, es absolutamente difícil. Que vamos a contramano, a contrapelo, sí, vamos totalmente a contramano. Lo que yo comparto con Yemama es que no podemos bajar los brazos y que si somos nosotros los que decimos no, esto no se puede trabajar, bueno, estamos consintiendo al discurso capitalista. A lo largo de los años se ha ido demostrando la posibilidad del psicoanálisis para trabajar con todo tipo de patología. Yo diría, bueno, pregúntenle al Instituto de los Lefort cuál es la posibilidad de trabajar con niños autistas, ¿no? Pregúntenle a Alicia Harman, psicoanalista argentina que se ha formado con los Lefort en forma directa, ¿verdad? Bueno, una maravilla el trabajo que se puede realizar con los niños autistas. Ahora bien, que nuestro trabajo no es rápido, no es rápido. Y yo lo que les diría es, miren, en las vueltas que uno da en la vida, si bien desde estudiante yo me comencé a formar en psicoanálisis, cuando me recibo, otorgan unas becas para determinado tipo de terapia cognitiva en una institución muy fuerte en Buenos Aires, etc. Y resultó que había pacientes que estaban hacía 4 años. Entonces dije, pero yo venía a ver si esto podía llegar a ser más rápido, porque si es más rápido, yo decía a mis compañeros,
no, algo muy, muy porteño. Si es más rápido, compro. Si esto da resultado bien, más rápido, pero lo uso para mí. Y así, había pacientes que hacía 4 años que estaban ahí. Bueno, entonces no parecía como que el método no era tan rápido. Posiblemente el cognitivismo debe haber avanzado de seguro, pero en todo caso a cada uno hay que reconocerle lo suyo. En cuanto al deseo inconsciente, lo único, la única disciplina que se dedica a la construcción del deseo inconsciente, no a ver la vivencia infantil traumática, sino la construcción del deseo inconsciente, es el psicoanálisis. Sí estamos a contrapelo, pero entiendo que no nos tenemos que prestar a dar un consentimiento al discurso capitalista. Respecto de el pedido de diagnóstico, el pedido de los informes de las escuelas, etcétera, etcétera. Primero hay que ver muy bien, de acuerdo a la ley de salud mental, a quién le debemos un informe y qué debemos informar. Porque eso varía de acuerdo, a veces hay una ley de salud mental nacional, pero después está regionalizada, bueno, eso hay que verlo después también de acuerdo a los países. Porque no se le envía un informe a todo el mundo. Segundo, hay que ver si a los padres hay que darles un diagnóstico o no. También eso, ley de salud mental. Más allá de la ley de salud mental, porque nuestro trabajo no está regulado por la ley de salud mental. Nuestro trabajo se obtiene de la ética y del psicoanálisis. Y prefiero no dar informes. Porque, a ver, lo que en un momento pensé que era dar un informe semiológico, también es catalogante. Desde DSM-4, el DSM-5 es catalogante. O también es catalogante, a ver, Matías, el caso clínico, el testimonio clínico que yo presento sobre el trabajo de Matías. A ver, el expediente decía niño intratable. No decía otra cosa. Pero, a ver, caía como el peor de los diagnósticos, niño intratable. ¿Puedo hacerles un comentario? Sí, Nancy. Bueno, es que esa clasificación no tiene el propósito de dar como un sentido a la evaluación diagnóstica, sino que es solamente hace como agrupaciones de síntomas que se validan estadísticamente. Y pues la validación estadística no tiene nada que ver con el análisis que nosotros hacemos de dónde surge el síntoma y cuál es el efecto del síntoma en la vida de la persona. De hecho, el DSM-3 revisado era más chévere porque permitía la evaluación multiaxial. Entonces, en la evaluación multiaxial uno veía el diagnóstico, la personalidad, el estrés desencadenante, la enfermedad física acompañante, y hacía como un análisis de la funcionalidad, es decir, analizaba contextualmente a la persona y daba una orientación mucho mejor. Pero desde el DSM-4 en adelante, esto se volvió solamente listado de síntomas. Y pues miren, no hay un síntoma más general que la angustia. Entonces uno puede decir ansiedad A, B, C, D, ansiedad. Sí, puede ser cualquier contenido. Sí. Y bueno, y los diagnósticos del CIE-10 así son. Entonces, bueno, tú dices la del niño de ansiedad intratable, pero también yo tengo el de dolor intratable como enfermedad médica.
pero sin analizar cuál es la causa del dolor. No, no sabemos si fue que se accidentó y se le dañaron los nervios periféricos o qué fue lo que pasó. No, solamente dolor intratable. Y eso es lo que ellos hacen con eso, y por eso nos obligan a utilizar esas clasificaciones, es porque eso tiene repercusiones legales. Entonces están todo el tema de cobro de seguros, de prestaciones económicas, de de juicios de pensiones mala praxis. de invalidez, de juicios de mala praxis, de juicios demandando por pues por indemnizaciones. O sea, hay toda una cantidad de consecuencias que son de tipo legal y social, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, pero no permite como la elaboración mental del sufrimiento existencial. Finalmente es sufrimiento existencial, pero para todos nosotros fue evidentísimo la manipulación de la industria farmacéutica Sí, sí, sí. de esa clasificación. De la del DSM-5 Sí. fueron descarados hasta decir no Sí, más. sí, sí, al Pero esto máximo. ya venía desde el DSM-4. Sí, exacto. Y es que el cambio de los criterios cambia todo, ¿no? Entonces, Es por una pena ejemplo, así. el tema, por ejemplo, otro diagnóstico súper discutido, que es el de trastorno por déficit de atención, cambiaron los criterios. Entonces, yo creo que sí existe, pero será por allá del 0.001 de los niños, ¿sí? Con los nuevos criterios perfectamente pueden ser el 30% de los niños. E imagínense la salvajada de prescribir medicamentos que son adictivos a niños que tienen cerebros en desarrollo. Tal cual. Entonces, por eso, con esas clasificaciones hay que tener cuidado. Pero Sí. sí, yo sí pienso que hay mucha manipulación del discurso capitalista ahí. Que muchos analizantes es necesario, el análisis individual y la tarea de la comunidad terapéutica, digamos, con distintos espacios institucionales y también con el espacio de la justicia. Marta Jerez Ambertín se ha dedicado muchísimo y tiene en el Sigma un espacio de psicoanálisis y ciencias jurídicas, o psicoanálisis, derecho y psicoanálisis. Derecho y psicoanálisis, que se los recomiendo, hay muchos trabajos muy interesantes a este respecto. Bueno.